Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de julio del año 2023. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Uno diría, bueno, el sábado fue hecho por causa del hombre. Claro, no el hombre por causa del sábado. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para Dios? El hombre. ¿Qué es lo que hizo Dios a imagen y semejanza suya? El hombre. ¿Quién es y cuál es el principio de la vida? ¿Cuál es el presupuesto sobre el cual se sustenta toda la vida, lo que debemos llamar verdaderamente vida? Y vamos a agregar vida en el amor. Vida es amor, amor, Dios. Dios es todo en todos. Y fundamentalmente el hombre es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre es Señor del sábado. Fíjense en este punto, por ejemplo. Aquí los reglamentaristas, los legalistas, aquellos que probablemente sí cumplían al pie de la letra todo lo que decía esa letra, precisamente en lo que hace al culto debido a Dios. Estaba escrito que no debía hacer nada en el día sábado. Y por lo tanto, ajustándose estrictamente a la letra escrita, bueno, no hacían nada el sábado. Y si tenían hambre, no debían comer, no, porque no había que hacer nada. Y si tenían que asistir a una persona que se encontraba en un estado casi de muerte, ¿qué debían hacer? Nada, era sábado. Estrictamente cumplir el culto, cumplir con las ofrendas, con los sacrificios. Los sacrificios, eso sí, de animales. Ahora el amor de Dios en ellos, el amor que es el presupuesto de la vida y que es la vida, en definitiva, estaba presente en esa manera de obrar. Los acreditaba como verdaderamente imagen y semejanza del Dios creador. Eran testimonio de Dios. Su conducta avalaba en ellos su carácter de testigo de las cosas que supuestamente habían visto y oído. ¿O no habrán visto y oído cosas que a ellos les parecían de la manera que las veían y las oían? Bueno, acá está el punto. Aquí Jesús, cuando es cuestionado porque sus discípulos tenían hambre, era sábado, y bueno, y comían los granos de las espigas del trigo. Tenían hambre y comían. Es lo más natural en una persona. A usted, si es sábado, no puede tener hambre. Y además, si tiene hambre, no puede comer. Está violando el sábado. ¿A usted le parece que un Dios de amor, un Dios que es amor, va a imponer eso al hombre como conducta habitual? Hasta es pensar mal de Dios, ¿no es cierto? Bueno, inclusive le pone ejemplos nuestro Señor a estos fariseos que cuestionaban la actitud de los discípulos que querían y tenían necesidad de saciar su hambre, con ejemplos del Antiguo Testamento, lo que leían los judíos.
a cuya letra se ceñían estrictamente según el criterio de ellos, según su manera de leer. Claro, oían, pero no entendían. Miraban y no veían. Cuánta necedad, ¿no es cierto? Fíjense, el mismo David, que era un personaje célebre en Israel, absolutamente respetado y respetable, y merecía ese respeto porque mereció de parte de Dios el perdón y el título de rey. Dios mismo lo consagró a David. Cuando tuvo hambre él y sus discípulos, ¿qué hicieron? Y entraron en el templo, en la casa de Dios, y comieron de los panes de la proposición, que solamente estaba permitido comer a los sacerdotes, y de acuerdo a lo que estaba reglamentado para todo ello. Inclusive los mismos sacerdotes podían violar la ley en día sábado, y no por eso eran culpables, eran sacerdotes, ejercían su labor en el templo. Ahora, a estos discípulos de Jesús había que condenarlos por haber tenido hambre y comido trigo, espigas de trigo en el día sábado. Bueno, a tal disparate se llegaba cuando por la costumbre de los siglos y a través de lo que iba quedando como tradición entre los hebreos, esto era lo que presidía la conducta habitual para considerarla como tal una conducta acorde con el mandato divino. El mandato divino sabemos cuál es, el supremo mandato del cual parte todos los demás mandatos, preceptos, estatutos, contenidos inclusive en la ley. Partamos del amor, de la misericordia. El amor, la misericordia es el amor de Dios, inclinándose ante la miseria, la necesidad del corazón humano, así como se inclinó nuestro Señor. El Dios que se hizo esclavo como hombre, se hizo hombre y esclavo como hombre, y esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Murió la muerte de todos para resucitar la vida para todos. A tal nivel de amor llega Dios en favor de la necesidad del hombre, que pone la propia vida, la vida de su Hijo, lo más valioso, la vida, lo único que verdaderamente es valioso. No que es un valor, no que vale, es valioso. Bueno, eso pone Dios en favor de todos nosotros. Dios se pone en favor de todos nosotros. Dios es la misma riqueza, el presupuesto de la vida, el presupuesto del amor, la vida en el amor, y el amor que todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta, todo. El amor que nunca deja de ser para que seamos finalmente nosotros en ese amor. Nada más ridículo que la actitud de estos fariseos, cuestionando, hoy en día nos hace reír, por ejemplo. Digo, ¿cómo se puede de pronto invocar a una ley que es sagrada porque es de Dios la ley, ¿no es cierto? Es de Dios y debe ser entendida a la luz del Espíritu de Dios, porque así ha sido formulada por el Dios justo, bueno y misericordioso. Ahora, ¿la cumplimos como tal? ¿O la cumplimos de acuerdo a criterios muy humanos, muy lógicos, racionales, pero que en realidad violan precisamente lo más esencial, la forma de esa ley dada por Dios? Es para meditarlo, hermanos, pero meditémoslo en el corazón que ha cambiado el Señor en nosotros, el corazón nuestro nuevo, el corazón donde gusta habitar Dios por el Espíritu que nos ha dado, que nos ha enviado, que nos ha ungido. Meditémoslo desde la manera en que Dios lo manda por el inmenso amor con que nos ama desde el principio. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como siempre el Señor nos dice que lo primero es el ser humano. El Señor Dios nos ha creado y para Él somos lo más importante, y nuestras necesidades tienen que ser satisfechas antes de satisfacer necesidades, si se puede ser, idolátricas. Idolátricas, sin duda, sí.
Pues fíjate que es una forma de idolatría, esa que trataban de imponer, en este caso estos fariseos que cuestionaban a los discípulos de Jesús, porque tenían la necesidad, muy humana necesidad, de saciar su hambre. Antes deberíamos pensar más bien en saciar el hambre y la sed de justicia. El único que lo hace es el Señor en nosotros. Y el que hace lo más, hace lo menos. El hambre temporal, ahí estaban las espigas. ¿Por qué no voy a comer si tengo hambre? Pero es de una lógica de niños, hermanos queridos. ¿A qué punto se ataban estos fariseos hipócritas, para sancionar, para condenar a aquel a quien envidiaban? Porque envidiaban en él la autoridad real que tenía y la gente que lo seguía porque advertía la autoridad que estaba en él y que no estaba en ellos precisamente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de amor, de misericordia y justicia. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.